Vamos a saludar entonces a Alba Santana. Bienvenida al estudio, qué bueno verte. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Alba, ¿tú? Muy bien también, descansada. Así me gusta. Vamos a abrir revista de prensa con el fallo de la Corte Suprema, un tema que hemos estado tocando en el noticiero, que otorgó inmunidad parcial a Trump en el caso del asalto al Capitolio e inmunidad absoluta a todos los presidentes de Estados Unidos, algo a lo que la prensa nacional ha reaccionado. Sí, ocupa nuestro noticiero y también las portadas de varios medios de comunicación, especialmente, como nuestra audiencia se podrá imaginar, los medios de comunicación estadounidenses, y por eso vamos a abrir esta sección con New York Times, que titula "Lo que significa para Trump la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad". Y es que recordemos, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este lunes que el expresidente Trump estará parcialmente protegido por esta inmunidad ante un procesamiento por el 6 de enero de 2020. Una decisión que muchos han tildado de ambigua porque no queda clara del todo, pero que los analistas y politólogos ya señalaron desde hace meses como la más probable, pero Trump no lo ha dejado ver como tal. Ha señalado que esto sería una gran victoria. Dijo: "Gran victoria para nuestra Constitución y democracia, orgulloso de ser estadounidense después de conocerse este fallo". Bueno, la conclusión sería que el presidente tiene inmunidad absoluta en sus actos oficiales, según nos explica The New York Times, pero no en los que no fueran oficiales. Esos serían los cargos por los que se podría ser procesado en estos momentos Donald Trump. Y esto hace casi seguro que el juicio por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, recordemos este famoso asalto al Capitolio, vaya seguramente a retrasarse para después de noviembre, es decir, para después de las elecciones presidenciales. Además, la Corte también dictaminó la inmunidad absoluta de todos los presidentes en general, algo que ha generado roces dentro de la misma Corte Suprema, ya que para la mayoría conservadora de 6 jueces esto no sería peligroso, pero para la minoría de 3 jueces liberales esto representa un peligro para la democracia de Estados Unidos, porque pondría pues al presidente por encima de la ley, según dirían estos 3 jueces. Recordemos, vamos a seguir ahora con este tema, pero con otro medio de comunicación, con la CNN, con un artículo de opinión de varios periodistas de este medio que titula "¿Por qué Trump no debería celebrar todavía el fallo sobre su inmunidad?". Y es que sí, dicen que este fallo de la Corte sería histórico, pero quieren plantear la pregunta que, según estos periodistas, todo el mundo se está haciendo en estos momentos, que sería: ¿qué significa esto para el procesamiento de Donald Trump sobre el 6 de enero de 2020? Para arrancar, la CNN deja claro que no está de acuerdo, estos periodistas en concretos, con este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero dice que esto tampoco lapidaría el caso del fiscal Jack Smith contra Donald Trump, es decir, de este asalto al Capitolio que estamos diciendo. Ya hemos dicho que Trump no tendría inmunidad en actos que no fueran oficiales, y bueno, la pregunta que lanzan en este artículo de opinión sería: ¿cuáles fueron exactamente estos actos no oficiales por los que Trump podría ser procesado, ¿no? Y no solo se centra en el caso en concreto del asalto al Capitolio, sino también de las elecciones en general estatales de Georgia, en las que Trump está acusado de intentar interferir, recordemos. Y por ejemplo, en este caso, este artículo de opinión de la CNN nos recuerda que las conversaciones telefónicas con personajes como Mike Pence sí podrían ser consideradas como actos no oficiales. También, según este artículo, su responsabilidad en estas elecciones sobre la interferencia también tendría relación con la interferencia en general de las elecciones de ese mismo año, es decir, también con las presidenciales. Cierra este artículo con: "Los estadounidenses tienen derecho a saber lo cerca que estuvo Trump de diezmar nuestra democracia hace 4 años. Esto puede volver a suceder, así que es hora de que este caso vuelva a encarrilarse". Veamos entonces qué va a pasar en los siguientes días. Tenemos, de hecho, en el programa más adelante un entrevistado para hablar de este tema, que es muy interesante y que además sienta un precedente en la historia de Estados Unidos. Así es, y tiene también, es bastante complejo y cuesta bastante de entender por todos estos temas judiciales. Exactamente, vamos a tratar de profundizar entonces ahí con él. Vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a Europa, a Francia específicamente, donde, según Le Monde, Macron ya se prepara para la conocida como cohabitación. ¿De qué se trata esto?
Así es, hemos estado hablando obviamente de la primera ronda de estas elecciones legislativas de Francia y este tema obviamente ocupa todos los titulares de la prensa francesa, como por ejemplo Le Monde, que nos trae este artículo titulado Emmanuel Macron se prepara para una cohabitación con Agrupación Nacional antes del resultado de estas legislativas. Inicia frente al ascenso inexorable de Agrupación Nacional y el colapso de su propio partido. Ahora Macron cree que ante una posible cohabitación será capaz de demostrar que la extrema derecha es incapaz de gobernar en Francia. Cita a uno de sus asesores en condición de anonimato que dice: el presidente cree que darles la mitad del poder hoy evitará que lo tengan por completo dentro de 3 años. Y es que este artículo intenta demostrarnos esto, explicarnos que Macron piensa que podría demostrar que la extrema derecha no está capacitada para gobernar en Francia. Por el momento, Macron ha adelantado todos los nombramientos que tenía pendientes para que sea más difícil revocarlos en el caso de que gane esta Agrupación Nacional, este partido de extrema derecha. Y también remarca este artículo que pase lo que pase, si este acaba siendo este resultado después del 7 de julio, el panorama sería funesto para Macron con la extrema derecha, con esta cohabitación, porque perdería gran parte de sus apoyos en la Asamblea Nacional, complicaría la comunicación dentro del mismo gobierno y también imposibilitaría que el presidente pueda volver a presentarse a las elecciones de 2027. Cita a un politólogo este artículo de Le Monde, a Gaspard Ganser, y dice: ¿tendrá la fuerza psicológica para enfrentarse a este panorama en caso de que pase? Es una buena pregunta que también tenemos que estar pendientes para ver, y sobre todo muy pendientes de cómo lo va a solucionar Macron, después de que además todo esto surgió por una decisión que él tomó. Así es, totalmente, Francisco. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Y cambiemos de tema nuevamente y cambiemos también de país. Nos vamos a Israel con esta exclusiva de The New York Times. Volvemos a revisar este diario. Sí, ese es un tema también al que hemos dado seguimiento, que sería la guerra en Gaza y el manejo en concreto por parte de Israel. Entonces vamos de nuevo con The New York Times porque nos trae esta exclusiva que titula: los generales israelíes escasos de municiones quieren una tregua en Gaza. Esta exclusiva, como decíamos, del medio estadounidense sobre la posición de los generales israelíes de las Fuerzas Armadas en esta guerra. Los principales generales quieren una tregua en Gaza, según The New York Times, incluso aunque se siga con un gobierno de Hamás en el enclave. Esta noticia acusa una vez más esta brecha, ¿no?, entre el ejército y el gobierno de Benjamin Netanyahu, del primer ministro, y dice que los militares también creen que sería la mejor manera de liberar a los rehenes, algo que también ha generado muchos roces dentro de Israel. Dice por qué esta postura y estarían mal equipados sin las municiones suficientes, según The New York Times. Y los generales también creen que sus tropas necesitan tiempo para descansar y recuperarse ante una posible escalada con Hezbollah en la frontera con el Líbano, y a la vez creen que esta tregua en Gaza haría que este conflicto con Hezbollah se alejara, porque recordemos que su posición es que quieren que termine la guerra en Gaza. Citan a Eyal Utala, asesor de seguridad nacional de Israel, hasta principios del año pasado, que dice: los militares apoyan plenamente un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego. Creen que siempre pueden volver a enfrentarse militarmente a Hamás en un futuro, aunque sí que dejan claro que si fuera necesario, sí están suficientemente equipados para enfrentarse a Hezbollah en la frontera del Líbano Norte. Completa la revisión de las noticias entonces a nivel internacional. Gracias, Alba. Nos encontramos más adelante. Nos vemos ahora en un ratito, Francisco. En un ratito.